A esta hora, como lo anunciamos, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso. ¿Cómo está usted? Gracias por acompañarnos a esta hora en el Telediario. Muchas gracias, Byron, por esta invitación y, por supuesto, un verdadero gusto conversar con usted y con el país entero. ¿Cree usted que mañana se puede convocar o saber ya si habrá juicio político a la ministra una vez que el titular de la Asamblea tome la decisión? En efecto, el presidente de la Asamblea deberá tomar la decisión. Yo no sé qué es lo que va a pasar en aquel juicio. Lo que sí sé, y esto es importante anotar porque la opinión pública entera lo sabe, es que con actos vandálicos quemaron la Contraloría. Lo que sí sé es que dejaron a Ambato y a la provincia de Tungurahua sin agua potable en acto vandálico. Lo que sí sé es que incendiaron Teleamazonas en acto vandálico. Lo que sí sé es que casi lo matan a su colega Freddy Paredes en acto vandálico criminal. Lo que sí sé es que apedrearon motobombas que iban a apagar incendios provocados por actos vandálicos. Lo que sí sé es que apedrearon ambulancias que iban a socorrer a los heridos producto de actos vandálicos. Lo que sí sé es que lo hicieron o intentaron al menos tomarse pozos petroleros en el oriente ecuatoriano en actos vandálicos. Eso es lo que sé y eso es lo que la opinión pública conoce. De sus palabras, entonces, entiendo que usted no está de acuerdo con este juicio político en lo personal. Yo soy juez, igual que 136 legisladores, y deberé escuchar las pruebas de cargo y las de descargo que se darán en el juicio político. Pero lo que acabo de decirle hace pocos segundos es que sí sé lo que pasó. Sí sé que no hay sentenciados por los actos vandálicos de octubre del año 2019. Lo que sí sé es que la policía actuó con mucha prudencia, porque de no haber actuado con aquella prudencia, hubiésemos tenido que lamentar mucho más cantidad de daños, incluso de muertes de seres humanos. Vicepresidente segundo, la ley de extensión de dominio es un tema que incluso está esperando el Fondo Monetario Internacional para su segundo desembolso. Lo han dicho las autoridades económicas y algunos analistas, como el que escuchamos hace poco. ¿Por qué demora tanto en aprobar este cuerpo legal tan importante y que además serviría para el cobro de las indemnizaciones del Estado? Lo tendremos más adelante al procurador y le vamos a preguntar lo mismo. Si no hay otros marcos jurídicos, ¿cómo combatir la corrupción desde el punto de vista institucional? No hay derecho, Byron, que aquellos que se robaron la plata de todos los ecuatorianos solamente estén sentenciados, solamente estén presos, solamente estén fugados. Tienen que devolver lo que se robaron. Para ello, este proyecto de ley de extinción de dominio es clave. Esta ley no persigue el delito penal, eso lo hace la vindicta pública, la Fiscalía General del Estado y los jueces, por supuesto, con la justicia. Nosotros lo que debemos es aprobar una ley que lo que intenta es extinguir el dominio de aquellos bienes comprados con plata mala vida. Y usted sabe, la prensa nos comenta todos los días que hay bienes fuera del país incluso, yates, carros de lujo, departamentos, propiedades en el Ecuador, haciendas, etcétera. Pero lastimosamente hay un verdadero carnaval del testaferrismo. El testaferrismo es un delito, pero, perdón. Sí, pero le decía que aquellos bienes tienen que ser monetizados a fin de que regresen esos dineros a sus legítimos dueños, que somos todos los ecuatorianos. Habrá que firmar, luego de la aprobación de la ley y de la emisión del correspondiente reglamento, acuerdos con los restantes países del mundo para poder extinguir el dominio de aquellos bienes comprados con plata mal habida. No hay derecho, decía, que pasen un tiempo en la sombra y luego salgan a disfrutar de aquella plata mal habida. Hay que aprobar esta ley que ya pasó, estimado Byron, el primer debate. Yo intervine en el primer debate, apoyé este proyecto de ley, lo hice incluso en 2 intervenciones haciendo uso de mi derecho como legislador y como vicepresidente. Ya en las próximas semanas tendremos el segundo debate y tengo la esperanza y casi la seguridad de que antes de que termine noviembre se aprobará este proyecto de ley y antes de que termine el año el presidente de la República eventualmente firmará el ejecute de este importante cuerpo legal. Ojalá sea así, creo que el país lo espera y la Asamblea está en deuda, porque este año ha sido un año atípico, pero eso no implica que su rendimiento parlamentario haya sido mejor, muy por el contrario, según muchas encuestas de opinión.
Otro tema que, bueno, no es tan importante para la coyuntura económica ni social del país, pero sí para la propia administración y gestión de la Asamblea, que es este veto o este allanamiento del presidente de la República a las reformas al Código de la Función Legislativa, a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué podemos destacar de ella? Estimado Byron, estimado Byron, es una muy buena noticia que el presidente haya firmado el ejecútese de este proyecto que fue aprobado casi por unanimidad. Un proyecto que reforma ciertos temas inherentes al funcionamiento de la primera función del Estado, la legislatura. En este nuevo marco legal, que ya está aprobado y que posiblemente hoy se publique en el registro oficial, se establece una comisión de ética conformada por miembros de diferentes bancadas para que aquella comisión de ética castigue en forma inmediata y en forma absolutamente proporcional, por ejemplo, delitos o faltas cometidas por los propios legisladores, faltas, retrasos, el tema diezmos, por ejemplo. Ahora va a ser, con esta nueva ley, con la reforma a la ley, va a ser mucho más factible castigar la barbaridad y actos miserables de cobros de diezmos. Se le va a dar, entre otras cosas, mayor fuerza al proponente de una ley versus el ponente, porque el proponente es el que tuvo la iniciativa y por ahora el ponente de la ley hace lo que le da la gana en el segundo debate, el ponente que generalmente es un presidente de una comisión, en tanto que con esta reforma el proponente tendrá mucho que decir y hacer en el tratamiento de su iniciativa. Otro tema importante, se crean 3 comisiones definitivas de la niñez, internacionales y seguridad. Y por supuesto se establecen reglamentaciones claras respecto a la creación de comisiones que no son definitivas, sino creadas ocasionales, con la participación de los asesores, de los propios legisladores que conformarán dichas comisiones, sin que esto implique más gastos. Se hace un buen tratamiento a la presencia de los legisladores y a los castigos por sus ausencias. Lo mismo lo inherente a los cambios del orden del día, que a momentos pues dificultan un poquito la acción legislativa. Es una buena reforma y yo felicito y celebro que el presidente lo haya suscrito. Patricio, hace algunos días se aprobó también esta ley para el uso del plástico, que de alguna otra manera regula a la industria para que haya plásticos de varios usos, es decir, no solamente de un único uso. Esto como un poco para manejar una política digamos, con economías sostenibles, en el caso del plástico, que como todos sabemos es una de las industrias que genera mucha contaminación, sobre todo en los océanos. No sé qué reacción tenga la industria del plástico, pero creo que el espíritu de la ley y del legislador fue bastante sensato en el sentido de no perjudicar a la industria, pero sí darle una acción también al medio ambiente. Con esta aprobación casi por unanimidad, solo hubo una abstención, se logra ponernos al día con el mundo entero, Iron. Esto lo viene esperando el Ecuador desde hace rato. Debemos cuidar el medio ambiente, debemos evitar que en los océanos hayan cada vez menos peces y más plásticos de desperdicio, lo mismo en los ríos, en la serranía. Yo creo que esta ley es buena y se le da, por supuesto, a la industria del plástico tiempos para ponerse a tono con la ley. 3 años en forma definitiva y en forma progresiva. Pero, por supuesto, hemos de cuidar el medio ambiente y no vamos a seguir dañando nuestra naturaleza. Es un buen proyecto de ley que será, espero, ley de la República en pocos días. Patricio, finalmente la posibilidad de una reforma estructural al antiguo y vetusto Código del Trabajo es una necesidad urgente. El titular de Economía y Finanzas ha dicho que entra dentro de una reforma que enviarán a la Asamblea de carácter económico urgente, también se incluirá nuevas modalidades de contrato. Esto, de alguna otra manera, sin decir que sea una precariedad laboral, lo que busca es fortalecer y darle la posibilidad al sector privado, sobre todo, de nuevas herramientas para la contratación, en este momento tan crítico que vive el empleo, con más de 1 millón de ecuatorianos sin trabajo. ¿Cree usted que habrá el tiempo necesario y la decisión política de la Asamblea? Tiene que haber la decisión política de reformar el Código del Trabajo, estimado Byron. El Código del Trabajo data de 1938, 82 años que no ha tenido sino pálidas reformas cosméticas. Los peruanos, los colombianos ya hicieron reformas importantes. ¿Por qué no debatir con valentía el trabajo por horas y establecer que la Constitución y la propia ley lo facilite? Cuando jóvenes
trabajamos y estudiamos al mismo tiempo. Hay que permitirles a aquellos 182.000 jóvenes que se incorporan al mercado laboral cada año, que por supuesto puedan estudiar y trabajar. Mire usted, coja usted cualquier periódico antes de la pandemia y decía casi textualmente en las ofertas de empleo y trabajo, máximo 30 años de edad, mínimo 10 años de experiencia. ¿Cómo va a adquirir ese joven que debe prepararse en una carrera técnica, en una carrera universitaria, esa experiencia que le va a ser requerida años más tarde? Algunos líderes sindicales equivocadamente creen o dicen que queremos precarizar el trabajo. Todo lo contrario. Ya es hora que aquellos líderes sindicales, que por suerte son pocos, que piensan así me refiero, comiencen a preocuparse no solamente de los derechos de los trabajadores, que está bien, sino que se preocupen de los derechos de los no trabajadores. El trabajo por horas, y hace bien el ministro de Finanzas en hablar sobre este tema, y el ministro de Trabajo también, establecerá 3 cosas claves. El joven podrá ganar algo de dinero para ayudar a su familia, ganar dignidad, que es muy importante, y por supuesto algo mucho más, que ya lo dije, aquella necesidad de lograr la experiencia, adquirir la experiencia que le va a ser requerida años más tarde. Hay que reformar el Código del Trabajo, porque hay 5.200.000 ecuatorianos que están o desempleados o subempleados y viven en la informalidad. Ese Código del Trabajo deberá ser aprobado en esta legislatura. Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Byron. Muy buenos días. Vamos a la pausa, 7 de la mañana con 18 minutos. Esta señal es retransmitida por Radio Pública FM para todo el territorio ecuatoriano. Al regresar, el doctor Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, a propósito del cobro de las indemnizaciones como reparación integral al Estado ecuatoriano en el caso sobornos. Regresamos.